Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, el día de hoy desde la hermosa provincia, en Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra nuestro templo sede, la casa de oración más grande que hay en México y en donde se llevan a cabo las reuniones diarias de toda esta colonia de miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Una colonia abierta para todos los que quieran venir a conocer. Es más, el Departamento de Turismo de Jalisco está proponiendo a los visitantes que vengan a conocer este hermoso lugar en donde todos son bienvenidos. No es un lugar privado, cerrado, es abierto a los ojos de todos, donde servimos a Dios con un corazón sincero y de una forma acorde con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue predicado desde el principio. El día de hoy vamos a tomar un tema en este programa de radio, La Luz del Mundo te habla hoy, un programa de actualidad, un programa fraternal, en donde vamos a hablar la diferencia entre honra y adoración. Porque hay mucha confusión en las personas y queriendo desconocer aquel que Dios envía para hablarnos en esta época, mezclan las dos palabras en una forma indiscriminada, pero equivocada, porque no es así, son dos palabras con un significado muy diferente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, San Juan capítulo 9 nos va declarando de un ciego que recibe la vista y que en lugar de alegrarse los líderes religiosos de aquella época al ver tan grande prodigio, empiezan a cuestionarlo, pero en una forma cruel, de tal manera que hasta sus padres tuvieron temor y dijeron: bueno, edad tiene, a él pregúntenle, este es nuestro hijo y nació ciego, pero de cómo ve no lo sabemos. Y le dijeron a aquel hombre: tú da gloria a Dios porque este hombre es pecador. De Moisés sabemos de dónde viene, pero este hombre no sabemos de dónde viene. Y aún en su corto entendimiento, aquel ciego que ahora veía, dijo: bueno, es cosa curiosa que ustedes no saben de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Y desde el principio no se ha oído de que alguien a un ciego de nacimiento le dé vista, y mucho menos que un pecador vaya a ser oído por Dios. Claro, ellos se molestaron, lo maltrataron, porque querían desconocer al que Dios tenía para salvación de nuestras almas, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A él le dio una bendición grandísima que ningún otro ser humano la tiene, y es que se le adore. Allá en Hebreos 1, el verso 6, en todas las Biblias, incluyendo la Biblia verde de los Testigos de Jehová, porque ahora le han querido hacer cambios. Es raro que si era una traducción del Nuevo Mundo, después resulta que estaba mal traducida por ellos mismos y ahora dice: ríndanle homenaje. Pero la palabra correcta en todas las Biblias, incluyendo en la Biblia de los Testigos de Jehová verde, que es la primera que sacan ellos de su propia cosecha, ahí decía: adórenle todos los ángeles del cielo. Esto estaba siendo dicho por nuestro Dios, o sea, era un mandato de Dios. Claro, ahorita vuelvo a decir, esa organización dice que a Dios no le interesa que se adore a Jesucristo y nada más que se le rinda homenaje. Son dos cosas distintas.
y ellos lo saben, pero a Jesucristo en muchas partes de la Biblia, al verlo, lo adoraron. Aún ese ciego, cuando se encuentra con él, dijo, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea en él? Y le dijo, tú lo estás viendo, yo soy. Y este hombre lo adoró. Entonces, la adoración es un acto exclusivo para nuestro Dios. Hay quienes dicen, bueno, por ser acto exclusivo de Dios, entonces a Jesucristo no se le debe de adorar si no es Dios. Si Él es un apéndice de Dios, o sea, una personita de Dios, un niño Dios, entonces sí lo podemos adorar porque estamos adorando a Dios, pero a otro ser no podemos adorar, hasta queriendo discutir con nosotros que si decimos que Él es el Hijo de Dios, no debemos de adorarle. ¡Cuánta equivocación! Porque a Él nos ordenó Dios que lo adoráramos. ¿Y qué se requiere para adorar? Pues la más alta de adoración y la entrega más grande que puede haber. Aún el arrodillarse es un acto exclusivo. Lo decía el apóstol Pedro, levántate, que yo soy hombre como tú. No puede ningún ser estar postrado ante un ser humano. Solamente en el Hijo de Dios hay este permiso de Dios y orden y mandamiento de que delante de Él deben de adorarle no solo los hombres de la tierra, sino aún los que están en el cielo y aún aquellos que están bajo la tierra. Todos deberían de hacer este acto de adoración, no por ser otro Dios, sino por ser aquel a quien Dios le ha placido entregarle eso. Por cuanto se humilló a lo sumo, allá en Filipenses 2:9, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra. Y eso nos incluye a nosotros y debemos de hacerlo. La segunda palabra de la que vamos a hablar es honra. La honra es algo muy distinto. Nosotros todos sabemos que debemos de pagar con honra a quien le debemos honra. Y pagar es dar algo que es obligatorio, no es algo opcional si queremos o no queremos, porque pues una deuda que nosotros tengamos, pues no queda otra más que pagarla, porque si no, pues quedamos faltos. Y cuando esa honra es dada por Dios, con mayor razón, al no querer darla, estamos quebrantando un mandato de Dios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Ese honra a tu padre y a tu madre no queda para que nosotros decidamos si queremos o si no queremos. Esto es algo obligatorio de parte de Dios, no requiriendo méritos de parte de los padres, sino es una obligación que Dios da a todo ser humano a honrar a su padre y a su madre. Algunos ponen excusas para no querer hacerlo. El pueblo de Israel hasta creía que por una ofrenda que dieran, ya con eso, dice Marcos 7, ya cubrían la obligación de honrar a sus padres, mandándolos a que ellos solo se mantuvieran. En esta época se llaman asilos, enviándolos allí y creyendo ya con eso haber cumplido. ¿Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Sí. Vuelvo a insistir, la Organización de los Testigos de Jehová dice que haces mal cuando tú invitas a tu madre a comer en un día 10 de mayo, 20 de mayo, cuando toque en qué país tú vivas, que no está correcto. A lo que yo les digo, hacen muy mal, que mientras todas las madres
salen a un restaurante, les llevan flores, se alegran, como ahorita los niños en el Día de los Niños se llevan a un parque, se les da juguetes. No, pero es malo que honres a tu madre, porque tú debes de dejarla que todos los días trabaje y no darle un día de descanso, un reconocimiento que las llena de alegría, las ves tú sonrientes, contentas. No, pero eso lo van a pagar, porque se debe de dar honra a quien se ha ordenado que se dé honra. A los ancianos que gobiernan bien en la iglesia, dice que deben de ser dignos de doblada honra, una honra mayor, una honra más grande. Primero, a los padres hay que obedecerlos y esa es parte de la honra. Pues en las cosas religiosas, a los ancianos que gobiernan bien, también se les debe de rendir obediencia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero ya una honra más grande. O sea, ¿irás a agarrar 2 ramos de flores en lugar de 1? No. Debemos de entender qué quiere decir una honra más grande. Hubo una época en la cual existió un hombre llamado Mardoqueo. Y llegó el momento que por su conducta, su fidelidad al rey, ordena el rey que lo subieran en su caballo propio, caballo real, lo vistieran con las ropas reales, no siendo él el rey, y dijeran: así se hará con el varón cuya honra desea el rey. A ver, estaba él tomando el lugar de aquel rey, y estaba tomando las vestiduras de aquel rey, y se le otorga una honra muy grande, que el principal de aquellos príncipes fuera delante del caballo caminando y diciendo: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Pero estamos en una época donde ya todos nos consideramos iguales. Aquí ya no hay Cristo. No, sí. No, sí, Él, pero está en el cielo. Allá. Lo veremos cuando vamos a morir, ¿verdad? Entonces ya ahorita vamos a hacer el desconocimiento de aquel que Dios envía a guiar, a cuidar y a dirigir a su pueblo. Porque nunca Dios ha dejado a su pueblo sin dirección. Y así como a Job lo honraban en la plaza y todos le dedicaban aquel tiempo para honrarlo, y así como a Cristo no solo lo adoraron los hombres de Oriente que vinieron, lo honraron con presentes. ¿Quién sabe por qué, verdad? Por su nacimiento, porque así dice la Escritura. Pero no debemos de hacer cumpleaños a nadie, ni reconocer a nadie, ni honrar a nadie. Solamente decían aquellos a Moisés: ¿quién es este para que nosotros lo honremos? No tenían que honrar a Cristo, tenían que adorarle. Pero a los hombres que Dios envía, hay esa indicación de parte de Dios de que se les debe de dar honra. Una honra tan grande que toca en la orilla de la adoración. No es adoración, ni nunca aceptarán adoración los hombres de Dios, pero es una honra grande, más grande que la de tu madre y tu padre, más grande que la de los ancianos que gobiernan bien, es de aquel a quien Dios ha escogido y lo ha honrado, teniendo confianza en que cuide y guarde a su pueblo en donde quiera que esté en la tierra. Porque el mandato es que prediquen el evangelio de verdad a toda la tierra, tribu, pueblo, raza, lengua, reyes, gobernantes, a todos. ¡Qué confianza de Dios! No fue a un hombre llamado Pedro, que también estuvo en eso, y nada más a él, y que él es el único, y que es el primado. No, también Juan tenía esa bendición, y también el apóstol Pablo. No era secundario, no era alguien que tuviera menos garantía de parte de Dios
y los que le amaron le honraron, pensaron en él y lo cuidaron. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pensar, obedecer y honrar al que Dios ha elegido. Pero yo no sé de dónde viene. Yo sé del apóstol Pedro, de dónde venía, pero Pablo, ¿quién es? ¿Qué derecho tiene si no es de los 12 que anduvieron con Cristo? Cristo nada más tiene 12 y nadie más. Y yo, si hubiera vivido en el tiempo de Pedro, ni a él honro, porque no, yo nada más a Jesucristo. Pues estás muy equivocado. Vas a tener una deuda al final de tus días por no haber honrado a aquel a quien Dios quiere que le honres, aquel a quien Dios ha investido con las vestiduras de Cristo. Porque decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces los adoran. No, ya te expliqué, la adoración no corresponde a los hombres de esta tierra, únicamente al Hijo de Dios. A Él se le debe de adorar, y no solo los hombres, los ángeles, todos los seres deben de inclinarse y postrarse. Dice que en el Apocalipsis se postraron los seres vivientes y los ancianos y cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres de la honra y de la adoración y de la alabanza. Pero en la tierra, aquel que dirige al pueblo de Dios tiene ese derecho de parte de Dios de ser honrado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha honrado con esa investidura, dándole esa confianza de que Él tenga esa administración tan especial de los misterios del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo sé cuál de todos los hombres que están queriendo ser honrados, cuál es el que Dios ha elegido? Bueno, el que Dios envía, la palabra de Dios habla. No creas que las gentes dicen, esta es la palabra de Dios. No. La palabra de Dios habla. Una cualidad del que habla la palabra de Dios es que no se contradice, ni le inventa, ni le añade a las escrituras lo que le viene en mente, sino nos da el conocimiento perfecto de esa palabra que los santos hombres de Dios hablaron y quedó escrito por inspiración del Espíritu Santo. Pues en esta época, no como un aumento, un cambio, sino como palabra verdadera de Dios, que Dios no ha quedado mudo, sigue hablando. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues la boca de Dios es su profeta, su vidente, su patriarca. En estos días el nombre es su apóstol. Un apóstol fue digno de honra en el tiempo antiguo, fue digno de honra en el tiempo de los gentiles con el apóstol Pablo, y es digno de honra hasta esta época. Y el no hacerlo, dijo Cristo, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y rechaza al que me envió. ¿Quieres recibir a Cristo? Cristo te dio la clave. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y recibe el que me envió. Y ese vaso escogido por Dios es digno de honra, no de menosprecios, porque ningún ser humano merece nuestro menosprecio. Si podemos juzgar y ver a ver si lo que habla es beneficioso, es de Dios. Y yo quiero decirte, somos ya millones que estamos dando testimonio del gran beneficio que trae a la tierra este varón de Dios llamado Nazón Joaquín García. En esta época, en este tiempo, pero yo no sé de dónde viene. Cosa extraña es que a nosotros nos está beneficiando y ni siquiera te quieras acercar a ver
¿De qué se trata? De una forma automática, rechazas, haces a un lado, dices, no, yo no tengo por qué creer en un hombre. No crees en Jesucristo. Y nos dice en la carta de Timoteo primera, en el capítulo 2 y el verso 5, dice, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No crees en ese hombre? Porque por un hombre entró el pecado en el mundo, Romanos 5, y por un hombre ha entrado la salvación. ¿No crees que Jesucristo es hombre verdadero? Que estamos esperando la venida del Hijo del Hombre, no un híbrido. No estamos esperando al Dios que creó los cielos y la tierra. En Cristo viene Él, pero el que estamos esperando es al esposo. La iglesia es su novia y será su esposa. Se está preparando, se está ataviando para que el esposo se una con la esposa en las bodas del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Merece honra Jesucristo? Claro. ¿Merece adoración? Claro. ¿Merece todo respeto? Sí. ¿Merece alabanza? Sí. Merece todas las cosas. Bueno, y los apóstoles una sola cosa no toman: la adoración. Esa le corresponde a Dios y a Jesucristo, su Hijo amado. Alabanza, sí, dice la Escritura en Hechos, que los alababan grandemente. Respeto, sí. Honra, sí. Alegrarnos en el día en que ellos han nacido por los beneficios que traen a la humanidad. Claro, claro que sí. El recuerdo del nacimiento de un hombre malo, pues trae dolor, trae muerte. El recuerdo del nacimiento de un hombre de Dios trae paz, trae vida y trae bendición a la humanidad. Por eso te digo, hay que dar honra al que honra merece, al que honra se le ha otorgado, al que trabaja con esfuerzo en las cosas de Dios, aquel que nos ama y por amor está entregando su vida, así como Cristo entregó la suya y ha ordenado que todos los que sirvamos en el Evangelio debemos entregar nuestras vidas. Si una persona normal que predica el Evangelio es digno de doble honra, está entregando su vida, está haciendo a un lado sus deseos por dedicarse a atender las cosas de Dios, con más razón aquel a quien Dios le ha encargado el cuidado del Evangelio, la administración del Evangelio, ser maestro del Evangelio para toda la humanidad. Dios quiera, y en lugar de rechazar de una manera ipso facto, al momento, sin pensar, sin meditar, medites. Y si a alguien Dios está ordenando que lo honremos y nosotros rechazamos terminantemente, te lo voy a poner fácil. Bueno, si Él no es, dime quién es. Hace unos días se escuchaba que el máximo líder católico decía: yo estoy enojado con Dios porque yo soy su representante y Él ni caso me hace. Así lo dijo. Ni caso me hace, ni me escucha, ni me atiende. Pues claro, ¿quién te dijo que lo puso Dios? Los cardenales son los que lo eligieron. Pero en la tierra hay un hombre puesto directamente por Dios y te invitamos a conocerlo. Este es tu programa, La Luz del Mundo te habla hoy. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesucristo.